A veces estamos en la clase y nos sale alguien con una pregunta de esas disruptivas. Yo amo que hagan preguntas porque creo que eso de alguna manera estremece, pero curiosamente era de las cosas que más les tenía pavor cuando me decían, vamos a dictar una clase. Decía, que me pregunten y que yo no sepa, ¿no? Bueno, pero ya uno sabe que uno le pregunta y uno no sabe, pero de alguna manera uno encuentra la respuesta o pone la tarea o se compromete con conocer y le queda uno el gusano y esa es la forma de ascender mucho más. Un gancho que utilizo muy frecuentemente es poner ejemplos de proyectos que han fracasado. Entonces le recuerdo a los muchachos por qué están ahí, por qué están estudiando dirección de proyectos. Y comienzo a mostrar pues muchos proyectos en que las cosas no han salido bien. Y en algún momento un estudiante utiliza la palabra fracaso. Profe, esos son ejemplos de proyectos fracasados. Y hay otro estudiante que levanta la mano y hace esa pregunta, una pregunta detonante, ¿no? Que esas son las preguntas poderosas de las que sale muchísimo conocimiento y dice, pero profe, ¿qué es lo peor que puede pasar en un proyecto? O sea, ¿cuándo se puede decir que es un proyecto fracasado? Porque la palabra fracaso es muy fuerte. Esto es Polimatía Podcast, el espacio en donde encontrarás diversas ramas del conocimiento para tu transformación personal. Estamos nuevamente con Luis Guillermo González Echenique. En el primer episodio de este podcast, dirigir proyectos es un asunto de números y de liderazgo. Tocamos tantos temas, pero fue imposible terminarlos. Y por eso estamos aquí nuevamente en un segundo episodio. Muy orgulloso de tenerte aquí. Bienvenido, Luis Guillermo. Encantadísimo de poder estar aquí contando y conversando sobre las historias de proyectos que aparecen en el libro. Y pues, qué mejor que hacerlo con un sensei de los proyectos. No, estamos en Polímata, este espacio creado específicamente para invitarte a salir de tu zona de confort, en donde pensar diferente, aplicar áreas de conocimiento diferentes, debe ser una habilidad que debemos desarrollar. Vamos a hablar un poco sobre algunas historias que están en tu libro y que recorriendo página a página encontramos una delicia al leerlas y al entrarnos a la historia y al conectarlas con los proyectos. Y yo, en mi lugar, conectándolas con lo polímata. Así que bueno, hablemos Empecemos por una que es muy popular, ¿no? El Empire State Building. Ese edificio en 1930, que creo que se inaugura en 1931, caracterizado por muchas cosas, pero rodeado también de hitos muy importantes. Paralelamente ocurría en el mundo el primer mundial, ¿no?, de fútbol en Uruguay. También India celebraba su independencia de la mano de Mahatma Gandhi, pero también habían cosas negativas que estaban sucediendo como la recesión, ¿no?, de 1929. Sin embargo, se construye un edificio y hay una gran promesa, cumplir. ¿Cómo empiezas describiendo en tu historia del libro esta maravillosa obra? Mire, ese es un caso fascinante de la dirección de proyectos. Un caso que me encanta porque nos reta a los ingenieros y a los directores de proyectos de esta época a pensar cómo ser más eficientes, cómo ser más productivos, cómo lograr resultados más rápidos. 1930, mire, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, que fue en el año 29, y estaban sucediendo muchas cosas en el mundo, y se decide construir un rascacielos, no era cualquier edificio, un rascacielos de 102 pisos. Para esa época era un hito, el edificio más grande del mundo, estaba en competencia con el edificio de Chrysler de esa época, pero logra ese hito de 102 pisos en 21 meses. O sea, nunca se había hecho antes esto. No, y no se ha vuelto a repetir esa historia después de 95 años. O sea, hoy todavía yo creo que son muy pocos los que pueden decir que pueden construir un edificio de 102 pisos en 21 meses. Un récord completo de eficiencia, de estandarización y de ejecución impecable. Impecable en plena recesión. Ese proyecto y esa historia nos deja grandes aprendizajes. Y mire que es mencionado como un caso en muchos libros de dirección de proyectos.
Y la clave creo que dio con ella Ben Flipbier, el de cómo hacer grandes cosas, es un edificio de un piso repetido 102 Wow. veces. Luis, yo quiero poner los reflectores en esta historia en diversos ángulos. El primero, en la parte de sponsorship, eh, en la parte de sponsoría de proyectos, de patrocinio, un foco allí. Otro, en la parte de director de proyectos y otro en la parte de equipo. Y quizás un cuarto en la parte de stakeholders. Hablemos un poco de si tienes información relacionado con eso y qué magia pasó aquí para que todos esos ingredientes dieran con un gran eh, récord histórico. Miren, respecto al patrocinio, nunca faltaron los recursos. Y eso es clave, ¿no? Eso es clave para una correcta ejecución. Incluso hay una parte del libro donde lo menciona y dijo, si el dinero no se está moviendo, tu proyecto no está avanzando. Entonces, aquí nunca faltaron los recursos para que la ejecución fuera impecable. Hubo un apoyo completo de los dueños del proyecto a los que estaban concibiendo esa planeación. Y también hubo mucha organización. Hubo mucha organización en la estandarización. Creo que el apoyo del patrocinador también a que fuera un diseño simple, un diseño repetible, que fuera escalable, porque realmente es un edificio muy sencillo. Es un edificio que prácticamente es un rectángulo, es un cajón, y por eso se dice que es un piso repetido 102 veces. Claro. Entonces, eso lo permitió que se estandarizaran muchas cosas y que realmente se diseñara un solo piso y que se pudieran repetir uno a uno, piso a piso, la misma ejecución. A medida que se avanza en esa curva de aprendizaje, pues cada piso va a ser más eficiente. Entonces, hubo grandes esfuerzos en consecución de recursos, hubo grandes esfuerzos en planeación, en ejecución también. La prefabricación fue clave y la disponibilidad de mano de obra. Fíjense que lo que para otros era de pronto la recesión representaba un reto de ejecución, este proyecto lo aprovechó porque había mucha mano de obra disponible, había muchos proyectos parados en ese momento. Sí, sí. Y sobre todo, pues la confianza allí, ¿no? La confianza en que va a ser posible hacer un patrocinio de un proyecto de esa magnitud y que un equipo que nunca había hecho algo semejante lo hiciera, ¿no? Yo creo que eso es una gran aprendizaje, una gran historia ahí que tenemos, en donde ese proyecto logra dar una enseñanza en la parte de sponsoría, en la parte de patrocinio. Y en la parte de dirección de proyectos, ¿y qué crees tú que pasó para que se diera ese logro? En la parte de dirección es clave la estandarización. O sea, haberse tomado el tiempo de escoger un proyecto que fuera repetible, que fuera escalable, que se pudiera hacer un módulo y repetirlo muchas veces, que se tomara la decisión de poder entrar en producción, prácticamente en una producción en línea. Era una fábrica de pisos lo que se montó ahí. Tener todas las piezas prefabricadas, marcadas, numeradas, fue un hito impresionante de la producción en serie en edificaciones, ¿no? Y yo creo que también el tema de no casarnos con varios objetivos al tiempo, sino uno. El objetivo no era una arquitectura impecable, sino algo sencillo, pero que cumpliera con las expectativas de los stakeholders que estaban bien claras en ese momento, ¿no? Las renuncias. Y Las fíjense que las renuncias. renuncias... Algo que habla claro. Ben Flieber, ¿no? Sí, y lo menciona también Alejandro Salazar en la estrategia emergente. Dice, sus hard choice, hay que renunciar a ciertas cosas si quieres destacarte Sí, en otras. sí, Entonces aquí sí. el objetivo era poder romper el récord del edificio más alto en un corto tiempo, porque estaban en una competencia con el edificio de Chrysler. Y para eso había que renunciar a una arquitectura llamativa y construir pues un tubo. Un tubo de 102 pisos, son 102 repeticiones del mismo diseño. Entonces, Claro, y cada vez más rápido, cada claro, vez más eficiente, la pero hay curva que de hacer aprendizaje. renuncias y eso es lo que a veces no estamos dispuestos cuando recopilamos la lista de requisitos de los involucrados, del sponsor. Entonces queremos pegarle a todos, queremos complacer a todo el mundo, queremos que nuestro
proyecto se destaque en todos los aspectos y a veces toca hacer renuncias. ¿Por qué crees que ese ejemplo sigue siendo persistente hoy, a pesar de que ha pasado tantos años, y sigue viéndose ese como un hito en cuanto a cumplimiento, en cuanto a ejecución de proyectos, como algo brillante? ¿Y por qué recientemente siento que también pueden existir otros, pero no con el récord del tiempo? Sí, yo creo que lo más llamativo, por lo menos lo que más me llama la atención a mí es la productividad. O sea, lograr esos niveles de productividad no es fácil y aquí voy a ser un poco abogado del diablo en que mucha gente dirá, no, pero es que en esa época era mucho más fácil hacer proyectos porque no estaba el CISO, no estaba el que te decía que tenía que tener una certificación de trabajo en altura, el coordinador, la norma. Y tiene que ver con eso, ¿no? Por eso la definición del mundo VUCA es tan aplicable. Claro, nuestro mundo es volátil, incierto y complejo. Entonces hoy enfrentamos un montón de complejidades que en ese momento no existían. En eso estamos de acuerdo y no había que pedir de pronto tantos permisos en esa época, en 1930. No creo que las normas de construcción fueran Claro. tan exigentes. Pero eso no puede demeritar Claro. este proyecto. Este proyecto marca un hito en productividad, en eficiencia y que se hizo en una época muy difícil. No era fácil hacer un proyecto en esa época y supieron aprovechar muy bien esas oportunidades que se presentaron con una buena planeación, con una buena ejecución, haciendo renuncias, porque renunciaron a una arquitectura llamativa. O sea, ha podido llegar un arquitecto y decir, no, es que todos los pisos los vamos a hacer diferentes y se fue al traste toda la productividad. Claro, claro. Un proyecto si lo traemos a valor presente o a nuestro estado, con unos factores ambientales diferentes, con unos activos de los procesos de la organización diferentes y obviamente con unos procesos de constructibilidad de pronto muy adelantados para la época, ¿no? Así que resumiría esto, Luis, como el Empire State, ejemplo de simpleza, prefabricación y estandarización. Y creo que en eso hay mucha enseñanza. ¿Quieres algo de destacar adicional a lo que ya hemos mencionado o quieres que pasemos a la siguiente Me historia? encantan esas tres palabras para definirlo. Y fíjense que en lo simple está muchas veces el valor, ¿no? Sí. El El valor, poder de lo simple. el poder de lo simple, correcto. El poder de lo simple. Sí, Me- sabes que como una anécdota personal, cuando pensaba en hacer un espacio como este, en un podcast, pues esa mentalidad que tiene uno de todo planeado, perfecto, querer todo completamente organizado, controlado, cosas que no vas a tener. Y entonces terminas no siendo ni perfecto ni oportuno. Entonces ahí donde choca la oportunidad con la perfección. Veía yo una ecuación en cuando se hablaba de palancas, Luis, que decía que las palancas, recuerda que decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo con una palanca. La ecuación dice, el conocimiento correcto en el momento correcto, y eso te da el máximo apalancamiento. Bien, ¿qué tal si hablamos un poco sobre esta frase que me topé en tu libro que dice, lo peor que puede pasar en un proyecto? Una pregunta de clase, una pregunta de clase, ¿no? A veces estamos en la clase y nos sale alguien con una pregunta de esas disruptivas. Yo amo que hagan preguntas porque creo que eso de alguna manera estremece, pero curiosamente era de las cosas que más les tenía pavor cuando me decían, vamos a dictar una clase. Decía, que me pregunten y que yo no sepa, ¿no? Bueno, pero ya uno sabe que uno le pregunta y uno no sabe, pero de alguna manera uno encuentra la respuesta o pone la tarea o se compromete con conocer y le queda uno el gusano y esa es la forma de ascender mucho más. Cuéntanos por qué quisiste involucrar o incrustar en esas páginas esa frase. Sí, mire que todo pasó. Estaba en una clase, creo que era de maestría en la Universidad Tecnológica. Ya doy ejecución y control de proyectos. Y un gancho que utilizo muy frecuentemente es poner ejemplos de proyectos que han fracasado. Entonces les recuerdo a los muchachos por qué están ahí, por qué están estudiando dirección de proyectos.
Es que cuando uno ya va a más de la mitad de una maestría que dura 2 años, a veces se le olvida la razón por la que empezó a estudiar, ¿no? Comienza a llegar el estrés, el cansancio. Entonces, miren, ustedes están aquí para que no les pase esto. Y comenzó a mostrar pues muchos proyectos en que las cosas no han salido bien. Y en algún momento un estudiante utiliza la palabra fracaso. Profe, esos son ejemplos de proyectos fracasados. Y hay otro estudiante que levanta la mano y hace esa pregunta, una pregunta detonante, ¿no? Que esas son las preguntas poderosas de las que sale muchísimo conocimiento y dice, pero profe, ¿qué es lo peor que puede pasar en un proyecto? O sea, ¿cuándo se puede decir que es un proyecto fracasado? Porque la palabra fracaso es muy fuerte. Fuerte. Muy fuerte. En ese momento, pues, yo, como buen académico, recurro a lo que la literatura dice y me voy a una tabla en mi mente, ¿no? Me voy a una tabla que tenía la versión, creo que era la versión 5 y llegó hasta la 5, la 6 ya no la tiene, del PMBOK, donde estaban las escalas de impacto de los riesgos. Ya. Entonces tenía las diferentes dimensiones. Lo peor, o sea, los diferentes impactos graduales, los umbrales de impacto, creo que se llama así, los umbrales de impacto en alcance, en calidad, en tiempo y en costo. Entonces, en ese momento se forma una dinámica súper chévere en la clase. Comienza todo el mundo a decir, no, yo creo que lo peor que puede pasar en un proyecto es que se salga del presupuesto. Yo creo que se retrase. Y comienzan la gente a lanzar ideas y fíjense que esas ideas son maravillosas, así estén erradas, ¿no? Porque yo pienso que lo más valioso de ese momento es la generación de conocimiento más que de pronto la perfección del conocimiento, casualmente lo que hablábamos ahora. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y de lo oportuno. De acuerdo. Entonces comienzan a especular y yo les decía, mire, yo les puedo dar muchos ejemplos de proyectos que no han cumplido en el tiempo, no han cumplido en el costo que prometieron y son un éxito como negocio. Canal del Suez, Canal de Panamá, a la Ópera de Sydney. Mire, uno tan conocido como la película Titanic. La gente se le olvida que las películas son proyectos cinematográficos. Sí, claro. Y yo creo que en esos proyectos nadie cumple el presupuesto, porque no me imagino un director de cine haciendo control de costos. Entonces, claro. El tipo es un artista y está pendiente de que su obra le quede lo mejor posible. Lo que menos le interesa es controlar el costo. Titanic incumplió su promesa de entrega de estreno en las salas de cine por 3 meses. El estreno en las salas de cine hubo que retrasarlo 3 meses. Y fíjese que en el tema, en la industria del cine, hay muchas condiciones para que los estrenos sean en ciertas épocas del año donde la gente va más a las salas de cine. El fin de semana del 4 de julio es el fin de semana más apetecido para los estrenos de las películas. Y Titanic estaba previsto para un 4 de julio y no cumplió. Cumplió 3 meses después. El presupuesto de Titanic... Y eso es grave porque generalmente escogen esos lanzamientos, por ejemplo, 4 de julio, o sea, en donde hay vacaciones también, donde hay mucha taquilla. El verano, la gente está de vacaciones, está de celebración. Ese es el fin de semana más taquillero. Y eso lo aprendí en un libro de la vida de Will Smith, ¿no? De que las últimas películas que hizo Will Smith, él lograba que se las reservaran para el estreno el 4 de julio, que es el máximo éxito de un actor de cine. Entonces Titanic no cumplió con esa fecha, se estrena 3 meses después, el presupuesto completamente desbordado. Sin embargo, se ganó 11 premios Óscares y un éxito en taquilla. Y larga la película. Claro, casi 3 horas, ¿no? Y te logra mantener ahí sentado, no se te olvida el cansancio y hasta el final, ¿no? Entonces, podemos decir que un proyecto que no cumple el presupuesto y que no cumple el cronograma es un fracaso. Depende la industria en la que estés. Sí, mira. Porque si el negocio sigue siendo bueno y si cumple el valor que se busca del proyecto, pues estás muy seguramente frente a un proyecto exitoso a pesar de que no cumple el cronograma y cumple el presupuesto.
Entonces nos quedan las otras dos dimensiones. Ya abordamos el costo y el tiempo. En las otras dos dimensiones, que es el alcance y la calidad, justo al final del umbral, decía impacto muy alto, la tabla del PMBOK 5, los umbrales de impacto, tanto en la calidad como en el alcance, decía, el elemento terminado del proyecto es inservible. Bueno, exactamente. Ahí va el valor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar en un proyecto? Que el elemento terminado del proyecto sea inservible, Claro. que no sirva para absolutamente nada. Miren que en el umbral inmediatamente anterior, lo menos peor que puede pasar, decía, el elemento terminado del proyecto es inaceptable para el patrocinador. Claro. Entonces, está bien que sea inaceptable para el patrocinador, pero que no sea inservible. Si no le sirve a tu patrocinador, que por lo menos sirva para algo. Entonces ahí vemos los casos de los elefantes blancos que desafortunadamente en Colombia son comunes, de proyectos de contratación pública y de inversión pública en donde no se hace la obra, pero al final no se puede poner en operación porque falta algo. Y miren que esto después, yo hice una publicación en redes con este tema cuando tuve la pregunta, porque me pareció súper chévere compartirla con todos los que les apasiona este tema de los proyectos. Y hubo dos cosas que son complementarias también a lo peor que puede suceder en un proyecto. Y una de ellas las dijo, me acuerdo, el profe Luis Eduardo Sepúlveda. Mucha experiencia y mucho conocimiento. Y dice, total, y dice, mire, otra cosa muy grave que puede suceder en un proyecto es que haya una fatalidad o que hayan impactos irreparables al medio ambiente. Entonces son como tres condiciones que pueden hacer de un proyecto un fracaso. Lo peor que puede suceder en un proyecto, ya para resumir, que tengamos una fatalidad, que desafortunadamente pues tengamos en el transcurso del proyecto al ambiente. Un impacto ambiental irreparable, que tengamos algo que sea irreparable, o que el elemento terminado del proyecto no sirva para nada y todo ese esfuerzo, todos esos recursos que invirtió el patrocinador y el esfuerzo del equipo del proyecto termine en nada después de tanto tiempo y de tantos recursos. Claro. Te voy a resumir eso en unas palabras, si me lo permites, Luis. Y es lo peor que te puede pasar en un proyecto. Te podrán perdonar que te tardes un tiempo más. Te podrán perdonar que te gastes un peso más o muchos pesos más. Te podrán perdonar que tengas uno u otro defecto de calidad, pero lo que nunca te podrán perdonar es que tu proyecto no genere valor. Es decir, recordemos que los valores pueden ser tangibles e intangibles y eso está atado al caso de negocio. Y creo que hay muchos ejemplos en la historia sobre grandes proyectos que inicialmente pensaron no es un buen proyecto, se desvió en costos, se desvió en tiempo, pero eso es la gerencia del proyecto. Pero como proyecto, realmente han sido casos exitosos. Ópera de Sydney, citado también. Y también otros como el Canal de Panamá, el Canal del Suez, son ejemplos clásicos de lo que tú acabas de mencionar. Bueno, voy a salirme un poquito del libro para hacerte una pregunta y cerrar el tema de lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en los proyectos, Luis? Yo te voy a compartir también qué es lo peor que me ha pasado. Mire, en los proyectos ha pasado de todo, pero desde situaciones que terminan en los estrados judiciales, situaciones que para uno pueden ser muy estresantes. Entonces, después que se termina el proyecto y uno lo cierra, pues le queda una herencia en los estrados judiciales. Entonces, esa herencia te puede durar 5 o 6 años. Yo creo que he durado varios años ahí defendiendo la organización, defendiendo mi gestión. Contundente la respuesta. Creo que eso es lo peor que le puede pasar, de que después termines como mártir del Calvario, crucificado por un proyecto, ¿no? Y yo creo que eso también pasó en la ópera de Sydney, ¿no? Tal cual, sí. Tú lo cuentas en tu libro. Yo voy a contar y lo voy a dividir en la fase del ciclo de vida del proyecto. Lo peor que te puede pasar en el inicio, una palabra. No, es que ya lo peor en el inicio.
En el inicio es que no te aprueben el proyecto. Excelente. Yo iba a decir, yo lo voy a decir desde mi óptica, que el patrocinador no te apoye o que te salga un mal patrocinador. Porque uno se enamora, ¿no? Claro. Uno se enamora de la idea y entonces vive esa época romántica porque al inicio del proyecto todo es felicidad. Entonces y ahí es clave, enamórate del problema y no de la solución. Y no de la solución. El libro, ¿no? Bien, segundo, ¿qué es lo peor que te puede pasar durante la planificación del proyecto? Lo peor que te puede pasar durante la planificación es que te creas tu optimismo. Excelente. Bien, bueno, para mí, que te apresuren a hacer los planes y que te manden para el campo antes de tiempo. Bueno, tercero. Bueno, que te manden, ¿no? Sí, no que tú te vayas, porque es que también le pasa que uno se vuelve muy optimista y uno dice, ya estoy listo para ir al campo. Y no te tomas el suficiente tiempo para planear y crees que todo te va a salir perfecto, no analizas escenarios. Entonces, es como la combinación de las dos cosas, que tú mismo te vayas anticipadamente a la ejecución o que te obliguen, como bien lo dice usted. Aquí tengo varias. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la ejecución? Un mal contratista. ¡Wow! Una vaca en el hipódromo. Que tu caballo sea una vaca. Sí. Que quieras contratar un caballo y termine una vaca en el hipódromo. Eso lo escuché mucho en un proyecto donde estuve. Yo digo que en la ejecución muchas de las cosas que es lo peor que puede pasar, además de los factores ambientales, tiempo, el mal tiempo, anormalidades laborales, sindicatos, etcétera, que stakeholders que no estén de acuerdo con la obra, etcétera. Yo creo que esas cosas en la ejecución, o que no te lleguen los materiales a tiempo también, y que la gente esté contratada y esté con las manos cruzadas. Y bueno, lo peor que te puede pasar, voy a decir, esto no es una fase, pero es algo que se hace sobre las fases. Lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo monitoreo y control. Que no tengas información de calidad. Excelente, coincidimos. Lo peor que te puede pasar en el cierre. En el cierre, yo no sé si sea tan malo, porque hemos hablado de que los proyectos se abandonan, ¿no? Sí. Que nunca se cierran. Entonces, un mal abandono, de pronto dejando casualmente esos temas que no pueden cerrarse porque terminan en los estrados judiciales, las controversias contractuales, tener ese no cierre o ese cierre parcial, inconcluso, que vas a cargar con él mucho tiempo y que se te alarga por varios años. De acuerdo. Para mí, se me ocurre lo peor que te puede pasar durante el cierre, otra vez, la falta del apoyo del patrocinador, que no te ayuda a cerrar, de lo que no te ayuda a abandonar. Y que comienza a pedir cosas. Claro, es exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver otra parte del libro, volviendo y regresando al libro. Habla sobre, hay una persona que yo siento, desde mi perspectiva, con todo respeto, que te impactó mucho en esto, aunque yo creo que cada libro a nosotros nos impacta notablemente, somos muy apasionados en eso, pero creo que Liliana Bultic, en el tema de riesgo, te impactó mucho después de una conferencia que sé que fuiste y a la cual yo estaba invitado. Tú me habías conseguido una entrada. Sí, y no pude ir. Pero ella tiene una frase que tú la citas en el libro y que habla: gestionar riesgos es como conducir un auto con las luces encendidas. Explícanos un poco eso y la importancia de tener las luces prendidas. Bueno, primero que todo, yo no sé si Liliana sabe que la cito en el libro. Para mí ella es un gran referente en gestión de riesgos. La admiro muchísimo. Me he leído varios de sus libros y tuve la fortuna de estar en una conferencia de ella. Yo se la conocí una vez que vino a Bogotá y le compré uno de sus libros. Tuve que ir a recogerlo al hotel donde se estaba hospedando, porque ella no tiene sus libros en Amazon ni en Buscalibre, sino que hay que comprárselos directamente. Entonces aproveché que ella vino y le compré uno de sus libros. Y Liliana, en esa conferencia, dijo algo maravilloso que yo siempre llevo presente, y tiene que ver con eso que usted menciona. Ella dice: gestionar los riesgos en un proyecto es como conducir con las luces encendidas. Cuando no lo haces, vas por el camino a ciegas, incierto, y vas dispuesto a enfrentarte con cosas que no esperabas,
sin tiempo para reaccionar, porque cuando vas con las luces encendidas, más si llevas las luces largas, Sí, ¿no? sí. Esa es Puedes, buena, ¿no? puedes visualizar, hombre, si se te va a atravesar algo, si la vía va a cambiar de estado, si lo que tenías previsto es como el mapa te lo está diciendo realmente, tu plan es como realmente está previsto. Entonces, hacer gestión de riesgos es eso. Yo me identifico mucho con eso. No es cambiar las condiciones, porque tú no vas a poder cambiar el camino, pero sí vas a poder anticiparte. Y sabes que yo conecto esto con el tema de nuestro podcast, Polimatía. Yo creo que para gestionar riesgos hay que tener una gran dosis de creatividad, de innovación, porque es un ejercicio de creatividad completamente, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Por otro lado, la proximidad, la valoración, es decir, hay tantos elementos en un taller de riesgos y es lamentable que no lo hagan, que con la frecuencia y rigurosidad que se deben hacer. Es el mismo tema. Yo creo que hay dos rincones abandonados en los proyectos que son las lecciones aprendidas y los riesgos. Que la cultura es hacer relajado un poquito con ambas cosas porque como no tienen tanta rigurosidad en el monitoreo y control por parte del patrocinador, y ahí es la importancia de que se entienda el conducir con las luces encendidas. Y la polimatía tiene que ver, Luis, creo que con no solamente saber del producto, no solamente saber del cronograma, sino también saber de todo lo que está alrededor, el entorno, el de atrevernos a proponer cosas para poder gestionar los riesgos positivos, que son pues las oportunidades. ¿Cómo piensas que podemos conectar ese concepto de la polimatía con los riesgos? Sí, y mire que toca un tema súper interesante y es no solamente ver lo que puede pasar con el proyecto, porque en el proyecto pues todo tiene un plan y yo tengo mucho margen de tomar decisiones, pero ver los riesgos también con humildad, de saber de que no todo lo podemos controlar y que debemos prepararnos para escenarios adversos, ¿no? Entonces, visualizar el entorno físico y el entorno también económico, Claro. político, de los actores sociales, todo lo que puede influir en mi proyecto y que yo gano mucho si lo identifico con anticipación. Lo identifico con anticipación, tengo la humildad suficiente para saber que hay cosas que no voy a poder gestionar, pero que sí me voy a poder preparar con anticipación. Y mire que usted menciona algo maravilloso y tiene que ver con la gestión de los riesgos positivos. Y es que nos enfocamos mucho en lo negativo y a veces nos apartamos de las oportunidades, Claro. de ver que hay cosas maravillosas que también puedo anticipar y que se las puedo anticipar, puedo aprovecharlas y puedo explotarlas. Claro. Ahora, y conecto esto con el tema del hemisferio derecho-izquierdo, que tanta polémica hay de que si es verdad que existen o no. Está muy caliente el tema, Sí, ¿no? sí, Hay gente caliente que el está tema. debatiendo la idea. Muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que tiene que ver la gestión de riesgos con esto y las lecciones aprendidas. Fíjate que cuando vamos a un taller de riesgos, pues la importancia de hacer mesas con temas específicos diversos, con politemas, para generar no solamente los riesgos positivos, sino los negativos y también el tema de las lecciones aprendidas para poder aprender de diversos ángulos. Yo creo que hacer proyectos es un asunto que requiere mucha polimatía, ¿no? De diversidad ideológica, intelectual y de disciplinas. Excelente. Miren que un taller de riesgos exitoso es el que tiene la población más diversa posible. Es donde encontramos al ingeniero, pero también al abogado, y también al social, y también al que sabe del negocio, y al que sabe del alcance, y al que sabe de la parte técnica. Entre más diverso sea en cuanto a especialidades, en cuanto a disciplinas, en cuanto a estilos de pensamiento, un taller de riesgo más éxito va a tener. Eso es clave, la diversidad en el foro del taller. Y ahora que hablaba de las lecciones aprendidas, es imposible no hablar de los supuestos. Entonces, la gente subestima que la primera entrada de un registro de riesgos la encuentra en las lecciones aprendidas y en los supuestos del proyecto.
antes de hacer cualquier taller. Claro. Si quieres, no haga taller por ahora. Sí. Y tiene suficientes riesgos para divertirse con todas las lecciones aprendidas de cosas que le han pasado a otros proyectos y con los supuestos que usted ha venido haciendo desde que se creó el proyecto y desde que se creó el caso de negocio. Cada supuesto que esté latente y que no haya sido materializado y que no haya sido verificado es una posibilidad de riesgo en el proyecto. Excelente. Mira, has tocado un tema tan importante. Hay un video bastante antiguo de Ricardo Vargas, está joven él, y él hace una conexión maravillosa entre supuesto, donde él dice son aquellos eventos o cosas que no están dentro del control del director del proyecto y están afuera del proyecto. Y entonces él saca un hilo conductor, dice supuestos, pero si no sale así como esperamos, ¿qué pasa? Entonces ata el tema a los riesgos. Si digo que va a haber buen tiempo, aunque ya eso no es riesgo, pues entonces, ¿qué pasa si llueve? Entonces, si no se cumple el supuesto, si no se materializa un riesgo inmediatamente. Y entonces saca otro hilo conductor del riesgo hacia la restricción. Dice, entonces debo crear una restricción, es decir, debo cubrir, recuerdo que dice, debo cubrir el sitio para que no me afecte la lluvia, porque está preparando un proyecto de una fiesta, ¿no? Y entonces cubro el sitio, pero cuando yo creo una restricción, saca otro hilo conductor hacia la EDT, hacia el alcance del trabajo. Dice, debo preparar un paquete de trabajo relacionado con la respuesta al riesgo de esto. Maravilloso eso. E inmediatamente toca el alcance, se toca presupuesto y cronograma. Porque no hay trabajo que no necesite recursos. Y los recursos siempre van a tener afectación en presupuesto y en cronograma. Nada es gratis, ni en tiempo ni en costo. Refuerzo esa importancia que le das a los supuestos maravillosamente. Mira, oiga, pero es increíble. Yo creo que ese nivel de conceptualización que usted acaba de hacer recordando lo que hacía Ricardo Vargas es maravilloso, ¿no? Y eso se logra en muy pocos equipos de proyectos, de unir los puntos. Y la gente hace el taller de riesgos y el taller de lecciones aprendidas y de pronto no, lo que hablábamos, subestima la conexión que hay entre cada uno de esos entregables y a veces cree que debe hacerlo para llenar un formato, para cumplir un requisito que le exige el gatekeeper, que si no, no lo deja ver al sponsor. Y no, es que hay una información valiosa que nutre lo que sí te va a pedir el sponsor. ¿Qué te va a pedir el sponsor? Costo y tiempo. Entonces mire cómo el supuesto genera un riesgo, el riesgo una restricción, la restricción un trabajo y el trabajo afecta inmediatamente el costo y el tiempo del proyecto. Todo está conectado y solo cuando tenemos ese nivel de concepción y conceptualización de un proyecto, cuando nos metemos de lleno y hacemos que nuestro equipo viva el proyecto y se dé cuenta cómo está conectado todo, podemos llegar a hacer los mejores proyectos. Excelente. Bueno, para pasar la página en este tema de conducir con las luces encendidas, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Qué pasa cuando esas luces se queman? ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer que esas luces se queman del carro? Que se quemen las luces es como decir que no tenemos gestión de riesgos, ¿no? Exactamente. O conducir sin luces. ¿Qué puede hacer que tú vayas conduciendo con luces, estás haciendo todos tus talleres de riesgos y todo, y de pronto te dicen, no, estamos gastando mucho tiempo en estos talleres de riesgos y tenemos, imagínense, o sea, nos están citando 2 horas y allá está la gente sola y estamos atrasados en el proyecto. Necesitamos ir, en vez de estar en estos talleres, debemos estar allá afuera. Ahí es cuando debe salir la experiencia. La experiencia y fíjese que... ha pasado, ¿no? Claro. Porque es que tú conduces con las luces encendidas y vas visualizando y no importa si eres un piloto novato o un piloto experimentado, si llevas las luces encendidas y sabes manejar tu proyecto, pues muy seguramente lo vas a llevar a un buen término. Pero hay gente que no necesita las luces y eso tiene que ver con la experiencia. No las necesita y a veces puede incluso confiarse en eso. Y esto sucede mucho en el sector construcción. Incluso creo que lo debatíamos en algún momento en una sustentación de una tesis de maestría, que alguien que evaluaba la cultura de gestión de riesgos en las organizaciones. Sí. Pero
el trabajo que fue maravilloso y tenía muy buena intención, evaluaba la cultura como la formalidad de los procesos de la gestión de riesgos. Y el taller de riesgos es una formalidad. Sí. Pero eso no quiere decir que un director de proyecto experimentado no cuente ya con los conocimientos para también saber que hay cosas que le pueden pasar. Y un equipo experimentado, sin necesidad de sentarse en un taller, sin necesidad de llenar un formato, sin Excelente. necesidad de llevar un registro, puede Qué bien. anticiparse a lo que le puede pasar. Qué bueno, Y eso qué es bueno eso. cultura de gestión de riesgos. Qué bueno eso. Es decir, los carros, no solo la luz la tienen los carros, sino nosotros somos luz. Tal Es cual. decir, creo que es equivocado pensar que solo en los workshops recogemos lecciones aprendidas, a pesar que lo hagamos frecuentemente, sí, rigurosamente, en los formatos y todo esto. Pero yo creo que uno en el día a día debe ir asimilando, recogiendo lecciones aprendidas, tener la disciplina de anotarlas, lo mismo los riesgos. ¿Y por qué en vez de identificar los riesgos y registrarlos y que esperemos a hacerle pues todo el análisis de valoración, por qué no tomamos de una vez la iniciativa de responder frente a los riesgos, verdad? Es como cuando tú vas caminando y ves un cable cruzado, un riesgo para la salud, ¿verdad? O para la integridad de la persona, y en vez de voy a reportar el riesgo, Tal cual. ¿verdad? Sacas el formato, Porque de voy a una vez no anotarlo. tomas acción, ¿cierto? Porque no tomas acción. Y, Maravilloso, sí. y eso sucede en el sector construcción. Hay directores de proyectos de proyectos de construcción que son unos genios, son unos Claro, cracks claro. en cuanto a gestión de riesgos y no utilizan la formalidad, pero se anticipan muchísimo. Miren, yo tuve la fortuna de trabajar al principio de mi carrera con uno de los mejores directores de obra que he conocido. Jamás pensé aprenderle tanto a un arquitecto. Nosotros cuando salimos de la universidad nos dice, está Cita el el nombre, mundo de los no dejes ingenieros. el misterio aquí. Cita el nombre, no importa. José Víctor Rodríguez, un arquitecto que como director de obra, un crack, un crack. Fue mi primer trabajo en campo, el proyecto Ronda Real, el edificio Ronda Real, un centro de negocios y de salud. Eh, Él era el director de la obra, y no conocía nada de esto, de los formatos ni de la gestión de riesgos, pero era un director que se anticipaba. Se anticipaba muchísimo. Yo estaba como supervisor técnico y el director me sacaba el jugo poniéndome a hacer cosas que yo no tenía que hacer, pero que yo las hacía encantado porque estaba aprendiendo muchísimo. Entonces me ponía a revisar las actas, a trabajar en diseño, un montón de cosas. Esa fue una experiencia maravillosa. Y él nunca aplicó la formalidad de un formato, ni de un registro, ni de las acciones, ni nada de eso, pero tenía mucha experiencia y en su proactividad frente a los riesgos se anticipaba. Qué bien. Siempre estaba previendo algo. Entonces encontramos esos gestores de riesgo empíricos que sin tener la rigurosidad y la formalidad de un proceso lo hacen extremadamente bien. Ahora, eso no se le da a todo el mundo. Esos son, yo creo que, excepciones a la regla y se puede lograr después de mucha experiencia. De esas 10.000 horas de las que hablan tanto de cuando te vuelves un experto, yo creo que se logra eso, ir en automático, anticipándose y gestionando los riesgos sin necesidad de sacar el formato y el Bien. registro. Me quedo con esta frase para pasar el tema. Creo que recordar esta frase nos va a ayudar al peligro al cual nos enfrentamos cuando estamos gestionando proyectos sin hacer gestión de riesgo. No conduzcamos con las luces apagadas. Sobre todo si las tenemos habilitadas para poderlas encender, ¿no? Y si son largas, mejor. Y si son largas, mejor. Largas y Exploradoras de todo. medias, sí, de acuerdo. Entonces, bueno, yo quiero hablar sobre otro tema que me encontré en tu libro, muchas cosas, y es el riesgo mental por gestionar los riesgos, ¿verdad? Parece un meme, pero es real, así lo colocas, ¿no? El meme está en el libro, ¿no? Sí, claro, ahí está el meme, pero lo que quiero es, hablamos de lo importante que es, pero obsesionarse con esto, las dosis, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco en qué momento debe uno pensar, me estoy pasando de la raya, estoy siendo demasiado obsesivo con un tema, en especial de riesgo, porque
también existe parálisis de decisiones por riesgos, ¿no? Sí. Mire que eso es algo que hablábamos casualmente en el grupo del PMI Caribe, que se dan ciertas veces se dan estas conversaciones súper chéveres. Y se dio por un meme que encontré y lo compartí. En ese momento lo compartí ¿Qué dice el en el meme? grupo. Cuéntanos un poco el meme. El meme hay un texto que dice uno de los 4 acuerdos. No sé si se ha leído ese libro Sí, de los claro, 4 acuerdos. claro. Uno No de suponga. no supongas. Entonces, uno de los 4 acuerdos es no suponga, de los aymarás, que eran los indígenas que tenían los 4 acuerdos del sur de América. Entonces, uno de los 4 acuerdos dice no supongas, porque cuando tú supones cosas, comienza tu mente a imaginarse un montón de películas y la mayoría son negativas, ¿no? Claro. Entonces, hablábamos en ese momento en el grupo de que hay gente que tiene el talento para ver las cosas negativas. Y el meme muestra el no supongas y muestra un muñequito que se queda mirando así y dice el profesional de riesgos del proyecto. Si el profesional de riesgos del proyecto se la tiene que pasar suponiendo cosas. Claro. Y suponiendo cosas malas, generalmente, Claro, para poderse anticipar. Claro. ¿Qué pasa con eso? De que cuando tú estás pensando siempre en lo malo que va a pasar, se comienza a minar tu confianza. Pero mira qué bonito esto que acaba de salir. Y es, cuando estamos estudiando en tu libro y en otros libros, gestión de supuestos, nos enseñan que los supuestos son positivos, pero solo para la gestión de proyectos y para la gestión operacional. Pero ¿qué pasa si esos supuestos son negativos? Son riesgos. Son riesgos, correcto. Los supuestos que no se cumplen se convierten en riesgos inmediatamente. Claro. Y una cosa interesante que encuentro yo ahí y es, ¿para qué vas a suponer o no supongas lo que puedes comprobar por ti mismo? Tal cual. Que puedes medir. Y que todo tiene su momento, ¿no? Entonces, mientras el riesgo está latente, tiene la posibilidad de ser un riesgo check, se cumplió, o simplemente se materializó y tú lo que haces es anticiparte. Lo que pasa es que esto, desde la rigurosidad del proceso, que de pronto no tiene en cuenta nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad mental en el estado de ánimo, en el estado emocional, puede parecer muy fácil. Mira, hay una frase que me encanta, que es del doctor Joe Dispenza, que dice, escoge muy bien tus pensamientos porque son increíblemente poderosos. Entonces, si usted se la pasa pensando todo el tiempo en lo que va a salir mal del proyecto, que saldrá mal. Saldrá mal, tal cual. Entonces, ¿cómo hacer para mantener ese equilibrio entre identificar los riesgos, prender las luces y mantener las luces largas, visualizando todo lo que puede pasar y mantener ese sentido de propósito, ese sentido de logro, de éxito, que es el que moviliza al equipo? Porque si el director del proyecto no se cree el cuento, no lo cree posible, no va a poder convencer a nadie de su equipo, ni al sponsor, ni a los involucrados, ni nada. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, hacer proyectos, gerenciar proyectos, dirigir proyectos es convertir ideas en realidad. Te dan una idea y tú la vuelves realidad. Si el director del proyecto no está convencido de que eso puede ser posible, no va a lograr convencer a nadie, no va a poder movilizar el equipo, no va a poder lograr obtener los recursos. Entonces hay que ponerse una especie de capa, de blindaje, de saber que la identificación y gestión de los riesgos es una tarea que hay que hacer, pero que eso no puede minar tu confianza y tu optimismo en que puede ser posible volver realidad esa idea y que frente al equipo debe ser capaz de inspirarlos, debe ser capaz de motivarlos y de movilizarlos. Ahí está el peligro. El peligro en la gente que solo ve cosas negativas. Claro. Eso es, entonces, claro. Ojalá te encuentres Hay de en todo, el equipo, ¿no? esa gente que ve cosas negativas para que lo ponga a identificar riesgos. Y qué bueno eso, y yo creo que el secreto también está, Luis, en conformar un equipo que tenga así como los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, ¿no? En este caso, pues, personas que sean optimistas, personas que sean pesimistas
y equilibrar un poco, ¿no? La diversidad de la que hablábamos. La diversidad del pensamiento, el pensamiento crítico ahí. Yo creo que ahí puede estar una buena herramienta que nos permita a nosotros navegar en ese mar en donde no dejo de hacer gestión de riesgos y tampoco me paso con la obsesión de gestionar riesgos. Pero mire que ese perfil es interesante, pero yo jamás lo pondría de director de proyecto. En el equipo. Sí, más bien en el equipo. En el equipo lo tendrían como parte del equipo, como parte Claro. de los riesgos, del análisis. Esa gente es muy buena para analizar cosas, para protegerlo a uno de cosas que pueden pasar, pero para movilizar, para hacer que las cosas sucedan, se necesita otro estilo de pensamiento. Claro. Me hace recordar algo que leí, creo que fue en un libro de Pablo Lledó, donde dice que por iniciativa, por perfil o por dominancia, por ejemplo, el sponsor siempre tiene que ser adverso al riesgo, ¿no? O sea, es como medio pesimista. O sea, convénzanme de que esto es posible, ¿no? Y te va a retar siempre. Claro. El equipo, los stakeholders en general o los usuarios siempre son optimistas, ¿verdad? Y creen que la cosa va a hacer muchas cosas, el proyecto va a resolver todo, ¿verdad? Y piden todo. Y piden todo, sí, todas las funcionalidades. Y nosotros como directores de proyectos debemos ser neutrales, equilibrados. Y eso creo que es parte de nuestro rol. Bueno, a ver, en ese libro hay cada rincón y cada enseñanza que nos quedaríamos muchísimo tiempo aquí, pero quisiera dedicarle esta última parte de nuestro diálogo al tema que dice: el que divide no escoge, que es un principio de justicia en contratación. Hablemos un poco de eso, por qué lo metiste en el libro, por qué crees que es importante y cómo nos puede ayudar eso, no solo en los proyectos, sino en nuestra vida diaria. Sí, mire que eso está en la sección de contratos, ¿no? Uh-huh. En la segunda parte, que son las historias que estamos analizando hoy, hay una parte, la última, de contratos, y lo utilizo para ilustrar un principio que es más jurídico que de proyectos, porque los contratos pues tienen un matiz jurídico bastante fuerte. Claro. Y depende mucho de la legislación de cada país, pero este principio, que se lo aprendí a los abogados, tiene aplicabilidad en muchas jurisprudencias a nivel internacional, y es el principio de justicia en la preparación del contrato. Aquel que prepara los documentos contractuales, que hace la planeación del contrato, va a tener la carga de la justicia si hay una controversia contractual. Entonces, por eso se dice, hombre, las controversias contractuales y las ambigüedades en los documentos del contrato siempre se interpretan en contra de quien los elaboró. Porque quien los elaboró tenía que ser justo al momento de planearlo, y no podía poner cláusulas excesivas, no podía ser confuso, no podía dejar cosas ahí medio oscuras, medio... Claro. Entonces, cada vez que hay una controversia contractual entre el contratante y el contratista, pues recuerde quién elaboró los documentos del contrato. Cuando estamos en organizaciones grandes, es muy común que el contratante sea quien elabore los documentos, porque el contratante, el dueño del proyecto, tiene un equipo robusto y puede hacer esto. Pero en proyectos pequeños, y pasa mucho cuando uno le encarga su vivienda a un arquitecto, por ejemplo. Imagínese un médico, porque no vamos a decir un abogado, vamos a decir un médico, encargándole su vivienda a un arquitecto. Claro. Pues el médico no tiene ni idea de cómo se hace un contrato de diseño y construcción. Y normalmente lo que hace es, le dice al arquitecto, cojamos un formato de los que ya usted tiene y lo firmamos, y firmamos el contrato, o es el mismo arquitecto quien se lo propone. Mire que aquí la carga de la justicia en la elaboración de los documentos se traslada del contratante hacia el contratista. Entonces, ese arquitecto debe procurar que sus documentos contractuales sean lo más claros posible, porque
cualquier controversia que haya con el médico se va a interpretar en contra del arquitecto. Y el ejemplo que yo ponía en esa parte del libro era cuando estábamos pequeños, con los hermanos o con los primos, que nos daban algo, supongamos, creo que hay una imagen que ilustra una torta. Sí, sí, sí. Y cómo la íbamos a dividir, cómo íbamos a hacer justa esa división, y poníamos el principio, el que divide no escoge. Entonces, si estamos los dos, usted se encarga de dividir la torta, pero yo escojo cuál es la parte. Claro. Ya, para así garantizar de que tú te esmeres por que sea la división lo más justa posible, porque soy yo el que voy a escoger. Claro. Entonces, es la aplicación de ese mismo principio a la contratación. ¿Quién elabora los documentos del contrato? El contratante cuando son organizaciones grandes, el contratista cuando son proyectos pequeños. Entonces, ese que elabora los documentos del contrato debe ser sumamente cuidadoso en que el contrato sea justo y que no esté sesgado o que no beneficie los intereses de una de las partes y muchísimo menos beneficie los intereses del que está elaborando los documentos. Sí, porque en los estrados judiciales muy seguramente se va a interpretar todo en contra del que elaboró los documentos. Mira, qué bueno eso. Yo pienso que también es un sesgo que uno viene criando desde muy temprano en profesional, que nos enseñan que los contratistas siempre quieren la mejor parte del pudín, del pastel, y no es así. O sea, siempre es así. Si tienes un buen contratista, es un miembro del equipo. De hecho, debe ser un gana-gana. Claro, y de hecho me gusta mucho ese concepto, por ejemplo, en la organización en donde trabajamos, que se llaman aliados, porque realmente son aliados para nuestra estrategia, ¿no? Y de esa manera uno puede ir en forma conjunta hacia el éxito de la generación de valor. Y yo creo que en la medida que dejemos de ver el tema como un contrato que hay que cumplir, sino que tenemos que cumplir. Y que debe ser un beneficio para todos. Y el contratista que está buscando rentabilidad, entonces debe ser un buen negocio para él. Y la organización necesita a los contratistas para poder ganar la batalla, para poder ganar la guerra. Toca usar esas manos porque ellos son especializados, saben hacer esas cosas y quieren hacer cosas que tú no quieres hacer. ¿Ya? Ese tema de controlar los recursos, la mano de obra, la maquinaria, todo eso son riesgos que transfiere la organización contratante al contratista a través del contrato. Pero los transfiere a cambio de un premio. Claro, el contratista está buscando un premio que es su rentabilidad. Claro. Mira, tengo una pregunta aquí. ¿Hay espacio para la ética en la ingeniería contractual o todo se reduce a la legalidad y a la negociación? No, tenemos que ir más allá. Excelente. No, el mínimo no puede ser lo que me exija la ley. Y ahí es donde acudimos al principio de justicia, que es incluso uno de los principios del Código de Ética del PMI que me gusta muchísimo. También lo tiene el Código de Ética de la organización donde estamos. Y es no necesariamente todo lo que es legal es justo. Entonces, si podemos garantizar de que nuestras relaciones todos salgan beneficiados o por lo menos no afectados, ya vamos ganando. Y sobre todo porque el camino es largo, ¿no? Gran respuesta. Mira, cuando yo entré a la empresa donde trabajo, había un abogado al cual era muy admirado y yo no era la excepción, lo admiraba mucho, Marcos Valenzuela, que en paz descanse. Él me enseñó algo y me decía, Alfonso, las decisiones en esto de contratos, manéjala con 3 filtros: lo legal, lo serio y lo conveniente. O sea, tienes que comportar lo legal, lo serio y lo conveniente. Sí. Okay. Entonces, no solamente se trata de que si legalmente está establecido, sino, por ejemplo, has hecho una liquidación y te das cuenta que ha invertido más esfuerzo, ¿verdad? Pregúntate si es serio, pues reconocerle esa cifra, ¿no? Y también si es conveniente en la relación también. Entonces tienes que pensar que es una relación a largo plazo, lo legal, lo serio y lo conveniente. Bueno, quiero dedicar esta última parte a 2 preguntas porque realmente yo siento que tú estás dejando un legado para la profesión muy alto, y lo digo de corazón y muy sinceramente. Veo cómo interactúas en las redes. Al principio estabas un poco reacio a meterte en Instagram, pero ya vi que te metiste en Instagram.
Ese es mi rey favorito, por cierto. Instagram tiene algo maravilloso que es la música, ¿no? Sí. El día que me permitan colocarle música a mis posts de LinkedIn, no sé si Instagram pueda seguir. Y en esos escenarios de dictar clase también en el ejercicio de tu rol y ahora participando en estos escenarios, en los podcasts y también escribiendo un libro maravilloso con eso, creo que hay un legado y hay algo común que te vuelve polímata, ¿no? Escritor, eres también generador de conocimiento, eres ingeniero civil, ¿no? Constructor, hablas de tus obras, ¿verdad? Y también te gusta la música. Tienes una hija que la has Artista. empujado, en buen término, ¿no? Las has llevado, las has inducido a sacar el mejor arte de ella en la parte musical. Y estoy seguro que mucho de esa polimatía que tienes tú y tu esposa han logrado que ella despegue. Quiero preguntarte una cosa basado en eso y es, ¿cuál consideras que es el proyecto que a Luis Guillermo, ya sea como director, como miembro de equipo, le ha generado mayor satisfacción? Yo creo que todos los proyectos, no hay satisfacción más grande que el deber cumplido, ¿no? Que llegar y en los proyectos de construcción lo maravilloso es que es algo tangible. A mí me marcó muchísimo ese primer proyecto del que hablábamos ahorita, el proyecto Ronda Real, porque yo tenía 22 años cuando llego. Yo comencé a trabajar en mis primeros años en la oficina. Entonces trabajaba como analista de diseño estructural y llegaba todos los días y me dedicaba a un computador a hacer modelos estructurales de diseño, a revisar planos con las delineantes. Se da la oportunidad de ir a la ejecución, al campo, y yo me ofrezco. Y digo, yo quiero ir porque ya de oficina he visto bastante. Y mi jefe en ese momento, Javier Col, que es un jefe que admiro muchísimo, yo le digo que él es mi padre en la ingeniería, me dice, ¿cómo así? Pero si yo te veo mucho talento aquí en el análisis y diseño de estructuras, yo quiero que sigas acá. Y yo, sí, pero que yo quiero ir a campo, yo quiero ver cómo se hace en la realidad esto. Con 22 años llego a mi primera obra y encuentro un lote lleno de monte y salir de ahí con un edificio de 11 pisos, de 15.000 metros cuadrados, un sótano, después de casi 10 meses de trabajo, fue algo maravilloso. O sea, ese poder que tienen los proyectos de cambiar las cosas, de poder, eso que veía yo en los planos, poder salir de ahí y ver algo materializado, algo tangible. Incluso yo le decía en algún momento, un día pasaba por ahí con mis hijas, con mi familia, y le decía a mi hija mayor, mira Rosy, te presento a tu hermano mayor. Y estaba buscando un niño, porque creía que era otro niño, y buscando dónde está. Y mira, ese edificio es mi primer hijo. Ya lo tuve cuando tenía 22 años. Eso es maravilloso, la satisfacción del deber cumplido, ver materializada una idea. Y eso ocurre en todos los proyectos. O sea, cuando uno entrega eso que en algún momento fue una idea y que estaba en unos planos, que estaba en unas especificaciones técnicas, que estuvo en la mente, en algún momento verlo materializado es muy satisfactorio. Entonces yo no escogería uno solo porque todos son hijos y a los hijos hay que quererlos por igual. Ahora digo que son mis nietos porque ya como estoy dedicado a la gestión del portafolio y no de los proyectos directamente, entonces los veo materializar a través de mi equipo. Y es también igual de satisfactorio ver cómo tu equipo logra convertir ideas en realidad. Eso es lo maravilloso de esta profesión. No sé si en otras profesiones se sienta lo mismo, pero tengo la fortuna de poderlo ver materializado. Entonces son muchos proyectos que me han dejado satisfacciones. Oh, Luis, realmente es muy emocionante para mí haber gozado de tu participación en este podcast, en este espacio. Y quiero felicitarte porque hoy vi en las redes que ya tu libro, ¿no? Dirigir proyectos, un asunto de número y liderazgo, que lo tengo en versión de Kindle también, ¿no? Lo quise comprar también, además de comprarlo físicamente. ¿Ya están cuántos países
En 32 países ya se puede acceder en físico, ¿no? 32 países. Y en digital, en Amazon y en la página de la editorial, en Días de Santos también se puede. Primero eso. Y también vi que ocupó el primer lugar en ventas, ¿cierto? Sí, tengo la fortuna de ser, con este libro, pues el libro más vendido de la editorial este año. Dirigir proyectos, un asunto de números de liderazgo. Un libro escrito por un polímata por excelencia y que ha logrado conectar la ciencia, la construcción, la ingeniería, la gerencia de proyectos y lo más importante, el amor por las personas. Muchas gracias. Bienvenido. Espectacular. Bienvenido a nuestro tercer episodio.